Buenos días a todos y a todas. Es un gusto darles la bienvenida al panel de expertos sobre inteligencia artificial como aliada estratégica del sector educativo. Esta sesión está organizada por 5G Américas y la Fundación Universitaria del Área Andina, en el marco del acuerdo de cooperación que ambas organizaciones han suscrito. A continuación, compartiré con ustedes unos breves perfiles de los expertos que nos acompañan hoy en este panel. Saludamos en primer lugar a Santiago Amador, quien ejercerá la tarea de moderar la sesión. Santiago es director del Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá. También es magíster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y en Ciencias Sociales de la Universidad de Oxford. Fue director nacional de Políticas de Acceso, Uso y Apropiación de Tecnología del Ministerio TIC en Colombia en tiempos del Plan Vive Digital, donde ganó el Premio de Internet para el Desarrollo del Sistema de las Naciones Unidas. Actualmente, además de dirigir el Laboratorio de Innovación Pública en Bogotá, es asesor del Ministerio TIC en Colombia. Seguimos ahora con los integrantes del panel. Nos acompaña una mujer experta y académica del sector. Saludamos a Marta Castellano. Ella es vicerrectora académica nacional de la Fundación Universitaria del Área Andina en Colombia. Es doctora en educación, economista con maestría en gerencia de las telecomunicaciones y con especializaciones en gerencia de proyectos. Marta Castellanos fue directora de Computadores para Educar en Colombia, coordinadora de Virtual Educa Colombia, gerente del Plan Nacional Decenal de Educación de Colombia y hoy, como les comenté, vicerrectora de Área Andina. También es docente, investigadora y consultora en innovación educativa. Nuestro segundo panelista es un reconocido experto en telecomunicaciones, pero también con un perfil académico en el sector. Él es José Felipe Otero, vicepresidente de 5G Américas para América Latina y el Caribe, y actualmente es instructor adjunto de la Universidad de Nueva York en Estados Unidos. El señor Otero cuenta con cerca de 3 décadas de trabajo en el sector de las TIC y las telecomunicaciones en la región. Él es parte del Consejo Asesor del Índice de Conocimiento Global, publicado por el Proyecto de Desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Fundación de Conocimiento Mohammed bin Rashid Al Maktoum. El señor Otero también fue invitado a participar en el foro de expertos de la UIT sobre indicadores de telecomunicaciones y TIC. Su formación académica incluye títulos en política de la Universidad de Boston, Derecho de la Universidad de Edimburgo, Tecnología de la Universidad de Georgetown e Innovación Social de la Universidad de Cambridge. Y nuestro tercer panelista, él es un experto también de la región, reconocido académico del sector. Él es Eric Salazar. Lo saludamos y le damos la bienvenida. Él es actualmente vicerrector académico de la Universidad Señor de Zipán en Perú. El señor Salazar también es licenciado en Administración, magíster en Administración de Negocios, doctor en Administración de la Educación, máster internacional en Gestión Universitaria, con amplia experiencia en cargos de alta gerencia, docente investigador de RENACIT Perú, docente internacional de la Corporación Universitaria del Caribe en Colombia, miembro del Grupo Investigador RUECA y del Ministerio de las Ciencias de Colombia. Es además escritor de libros y artículos científicos en revistas indexadas. Gracias a todos, moderador y panelistas, por estar hoy en este espacio de conversación. Antes de dar inicio al panel, les recordamos que esta sesión está siendo grabada y será publicada luego en el canal de YouTube de 5G Américas. Desde luego, les haremos llegar el enlace a todos. Por último, quiero enfatizar que las opiniones expresadas en la siguiente conversación son responsabilidad de cada uno de los integrantes del panel y no necesariamente reflejan la posición oficial de 5G Américas o de alguno de sus integrantes. No siendo más, doy paso a Santiago para que pueda comenzar esta interesante charla sobre inteligencia artificial. Santiago, muy buenos días nuevamente y adelante, este espacio es todo suyo. Bueno, primero, muchas gracias a la organización 5G Américas y a Ariandina por esta invitación. Me siento honrado de estar entre esos expertos, personas que admiro mucho y que se han dedicado hace mucho tiempo al tema de la educación y la tecnología. Pues el tema que nos ocupa hoy es increíblemente relevante por dos razones. La primera, porque siento que la inteligencia artificial va a un paso increíblemente acelerado y ni siquiera podemos digerirlo. Es decir, cada día hay algo nuevo, algo distinto y aunque algunos ya empezaron a usar ChatGPT, por ejemplo, eso es simplemente la puntica del iceberg de muchas cosas que están sucediendo y se están generando desafíos en el sistema educativo, pero también muchas oportunidades en el sistema
educativo. Entonces, ¿cómo va a funcionar este espacio? Este espacio básicamente pues, va a durar 1 hora y la idea es que cada uno le va a hacer una pregunta general a cada uno de ustedes, la misma para los tres, y después una pregunta específica para cada uno. Entonces, pues, sin más preámbulos, iniciemos y vamos a empezar esta primera vez por Marta, pero ustedes van a responder la misma pregunta, José y Eric, y es, quiero que un poco desde su perspectiva, aquí hay personas, digamos, vicerrectores de universidades, digamos, que viven en el día a día estos asuntos. Quiero preguntarles un poco cómo sienten que la inteligencia artificial está impactando eh, la educación superior, cómo está afectando el día a día el quehacer de las universidades, del quehacer de la educación. Sé que es en muchos campos, pero quiero que un poco desde su propia experiencia sientan o nos cuenten cómo está impactando la inteligencia artificial. Y si acaso no lo está haciendo, ¿cómo sienten que podría impactarlos y cómo se están preparando para ese impacto? Entonces empecemos por Marta Castellanos, vicerrectora de la Universidad de Andina. Gracias, Santiago. Qué dicha verte. Resaltar que fuiste también nuestro director de la maestría en innovación educativa, muy permeado por estos temas de nuevas tecnologías. Es un gusto saludar a José Otero y, por supuesto, estar en este escenario con mi amigo y colega, el doctor Eric Salazar. Muchas gracias a todos por este espacio. Bueno, pues, Santiago, la inteligencia artificial nos está poniendo un acelerador sin precedentes. Creo que inclusive vamos más rápido que en la época de pandemia porque está pisándonos los talones, mostrándonos pues que sin duda tenemos que cambiar la manera de aproximarnos a los estudiantes, inclusive ver la educación diferente. Hemos estado en las universidades trabajando, evaluando cómo podemos trabajar con una inteligencia artificial que está prometiendo un cambio de un sector laboral y asimismo cómo vamos a formar diferente a nuestros estudiantes y al mismo tiempo lo que implica la evaluación. ¿Cómo hacemos para sacarle el mayor provecho a la información que se convierta en conocimiento y que a nuestras aulas y a nuestros espacios formativos no esté llegando el resultado del uso de ChatGPT, de Gemini o de Cloud, sino que realmente nuestros estudiantes utilicen estas herramientas más como gestores de ideas, como la posibilidad de tener otros elementos para incluir en su conocimiento. Entonces, esto nos está llevando a que los docentes tengan que tomarse muy en serio la inteligencia artificial, ver cómo sus roles van a cambiar, pero también cómo las profesiones en las que estamos formando van a tener una dinámica nueva y lo más interesante, Santiago, es que no es a 10 años como siempre hemos planeado, sino que es ya. Hoy en día ya está cambiando la manera en la que los economistas nos aproximamos a nuestra profesión, en la que los abogados están analizando los cambios más complejos que se están dando. Entonces, todo esto nos está llevando a, sin duda, tener que pensarnos diferente y entender la inteligencia artificial. Y esto, por supuesto, Santiago, nos está llevando a que trabajemos con la inteligencia artificial. Ya UNESCO casi que nos está diciendo desde el año pasado, no esperemos más, no generemos el debate de sí o no la inteligencia artificial. Aquí no hay debate, aquí más bien lo que hay que ver es el cómo. Y UNESCO está diciendo, aprendamos de la inteligencia artificial, aprendamos con la inteligencia artificial y enseñemos con inteligencia artificial. Y es un llamado para todo el sistema educativo, pero en especial para las universidades. Marta, muchas gracias. Y quería preguntarte otra cosa, digamos, contrapreguntarte un poco. ¿Sientes que la inteligencia artificial ha cogido por sorpresa al sector educativo? No pensemos en una universidad en particular, sino ¿crees que ha cogido por sorpresa al sector educativo? Sin duda, Santiago, yo creo que en el famoso noviembre del 2022, cuando se hablaba de ChatGPT, pues personalmente pensé, bueno, esto es otra moda de la tecnología, puede ser algo relacionado con el metaverso, puede ser una nueva aplicación. Nos tomó un poquito enterarnos. Lo que pasa es que
5 días lograron 1 millón de usuarios, entonces eso hizo que lo miráramos diferente. Pero realmente en mi caso particular pensé que era una tendencia nueva y que sin duda la vamos a tener que observar, pero no pensé que fuera tan rápido, primero el despliegue y sobre todo la manera en la que estaba llegando a las aulas. Inclusive Santiago empezamos a ver estudiantes que de un momento a otro mejoraron sus narrativas, pero una mejoría en el 200% y empezamos a pensar, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y claro, ahí nos enteramos que había esta inteligencia artificial que estaba llegando a todos los sitios. Entonces, sin duda, Santiago, al menos en algunos sectores de la educación, sí que nos tomó por sorpresa. Si bien la inteligencia artificial ya lleva más de 50 años, pues tú sabes que en ese momento con OpenAI se generó la liberación del Kraken y todo el mundo tenía que entender un poco de qué se trataba. Entonces, creo personalmente que no estamos preparados para un ejercicio tan vertiginoso. Bueno, me quedo de lo que acaba de decir Marta con tres cosas. La primera es ese mensaje de UNESCO de aprendamos con AI, enseñemos con AI y discutamos la AI. Es decir, no hay que darla por hecho, tampoco hay que discutirla en todas sus dimensiones. Eso está empezando y como sociedad lo tenemos que discutir. Y otra cosa es, la inteligencia artificial está impactando el aprendizaje, pero también está impactando las áreas de aprendizaje, es decir, está impactando la economía, el derecho, digamos, los sectores en general, y entonces, digamos, es mucho más comprensivo. Y me preocupa también que hago una preocupación que seguramente se resolverá después a lo largo del panel, y es esto, digamos, uno de los problemas grandes de la educación en Colombia es si el colegio está preparando a los estudiantes para leer y escribir. Y no digo leer y escribir como la alfabetización básica, leer y comprender la lectura de lo que hacen, digamos, poder leer textos científicos y además escribir textos científicos, porque el conocimiento se genera en esos documentos científicos. No es escribir mi mamá me mima, es escribir realmente un texto científico. Y el problema de las universidades en Colombia y en la región es que aparentemente los estudiantes no están llegando con buenas competencias para escribir y para leer de la manera en la que se debe. Y aparentemente la inteligencia artificial está resumiéndole los textos a los estudiantes para que sean más desmenuzables, los textos científicos, y además ayudándoles en la escritura de los ensayos. Me queda la preocupación y dejo la pregunta en el ID es si la inteligencia artificial está suplantando al ser humano en esas dos competencias o complementando esas dos competencias y corrigiendo el sistema. Simplemente dejo la pregunta en el aire para responderla después. Ahora quiero seguir con Eric, también para generar una perspectiva regional, un poco la misma pregunta. ¿Cuál es ese impacto que ves en la enseñanza, en el aprendizaje o en el quehacer universitario de la inteligencia artificial? ¿Qué impacto has visto, tanto positivo como negativo? Muchas gracias, Santiago. En primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores de este panel de expertos, promotora de este fórum, vicerrectora académica de la Universidad de la Fundación del Área Andina. Nos conocemos, si es cierto, hace poco estuvo participando dentro de una cumbre iberoamericana de educación que lo hicimos en el mes de marzo, con un holograma humano. Cordial saludo también para el señor José Otero, del vicepresidente de 5G Américas, América Latina y el Caribe. Definitivamente estamos convencidos de que la inteligencia artificial es un gran aliado para el docente como para el estudiante, siempre y cuando, y un poco retomando las palabras de Marta, pueda hacerse un buen uso de la inteligencia artificial. Hoy en día vemos que se han desarrollado varias herramientas que facilitan tanto al docente como al estudiante poder desarrollar una buena clase, ¿no? Desde el aspecto instruccional hasta la evaluación de la misma, así como por parte del estudiante que le permite pues simplificar, ¿no? Le puede permitir resumir una vasta información, le puede hacer sus PPTs, le puede hacer mapas conceptuales, y en fin, o sea, es un gran aliado para la educación, pero dentro de ello también hay un impacto ético. ¿Por qué? Porque no se está mirando, ¿no? De una manera seria el tema de la propiedad intelectual. Se recaba mucha información
inclusive invadiendo la privacidad de algunas personas y no se cita la fuente. Entonces, es por ello de que en muchas universidades se ha implementado el Turnitin, por ejemplo, ¿no? Pero ahora hay una herramienta con inteligencia artificial que va a parafrasear y que va a desaparecer ese instrumento, esa habilidad que tiene el Turnitin para poder detectar las similitudes, ¿no? Que es el Quillbot, por ejemplo. Entonces, vemos que estas tecnologías, estas herramientas en particular, se vienen sofisticando, se vienen generando de tal manera de poder decirle de alguna forma, sacar la vuelta a la propiedad intelectual de algunos académicos, los mismos estudiantes, y eso es un gran desafío. Es así, y complementando también lo que dijo Marta, la UNESCO también se pronunció, ¿no? Tiene una guía para el uso de la IA generativa en la educación y la investigación, donde propone revisar las leyes de derecho de autor, por ejemplo, de tal manera de que se haga un uso responsable y adecuado de la inteligencia artificial. Entonces yo concluyo de que si bien es cierto la inteligencia artificial ha llegado, ¿no? Y nos ha sorprendido, es necesario también de que exista una normativa para poder controlarla y no hacer un uso desmesurado y con problemas del vulnerar la propiedad intelectual de otros profesionales, ¿no? Hoy por hoy en el Perú, por ejemplo, ya tenemos una ley, está en implementación el reglamento, la ley 31814, que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, ¿no? Cuyo objeto es proponer el uso de la inteligencia artificial privilegiando a la persona y el respeto de los derechos humanos en un entorno seguro que garantice su uso ético, sostenible, transparente, replicable y responsable. Entonces, por ahí creo que podemos también decir que la responsabilidad que tienen los gobiernos y también las instituciones de educación superior para poder ir reglamentando y controlando y hacer un mejor uso de esta herramienta. Gracias. Bueno, em, de lo que dice Eric, me quedo con una cosa muy importante y es que hoy, digamos, los temas tecnológicos se sienten muy libertarios, pero de pronto estamos ante uno de los aspectos de la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, la que debemos reflexionar y de pronto controlar. Y ahí me quedan, pues, una reflexión y una pregunta. La reflexión eh, la hace también Elon Musk. No sé si han visto que él, a pesar de ser un defensor a ultranza de la tecnología, de la libertad tecnológica, está empezando a decir, no se imaginan lo que la inteligencia artificial está haciendo, porque es que a lo que nos muestran a nosotros comercialmente, eso es la punta del iceberg de una cantidad de aplicaciones que están usando de inteligencia artificial. Y él también ha manifestado diciendo, esto lo tenemos como sociedad que controlar. Esto en las manos equivocadas puede traernos cosas muy complejas. Y lo que dice el profesor Eric es, en la educación trae dos problemas grandes. Lo primero, la vulneración de la propiedad intelectual del conocimiento de otros que lo han generado. Y lo segundo es que el estudiante que, entre comillas, se copia o que usa la inteligencia artificial para generar esto, se está haciendo trampa a sí mismo. ¿Sí? Y de pronto en un momento dado puede engañar al profesor. No sé si ustedes han visto los anuncios de que, bueno, ya los profesores aprendieron a detectar el plagio de alguna manera con ChatGPT, pero no han podido con otras aplicaciones y va a ser muy difícil. Entonces ahí se plantea un desafío muy grande. Antes de darle la palabra a José para responder la misma pregunta, quiero también un poquito hablarle a la audiencia, porque eso de inteligencia artificial y educación superior, pues es todo y es nada. Y quiero dar unos ejemplos, digamos, de lo que es inteligencia artificial en la educación. Lo primero, orientación para escoger carrera. Las universidades están usando inteligencias artificiales para reclutar estudiantes para sus universidades. Buenísimo, porque muchas veces los estudiantes escogen carreras sin saber, digamos, mucho que se puede hacer. Lo segundo, para evaluación autónoma, es decir, yo antes de someterme a la evaluación de un docente, lo que hago es diálogo con la inteligencia artificial que me simula el docente como si me estuviera preguntando cosas aleatoriamente y yo puedo responderle. Eso es inteligencia artificial de educación. También muy interesante.
porque le devuelve un poquito la agencia al estudiante para autoevaluarse antes de llegar a la evaluación y eso obviamente mejoramiento. También el aprendizaje adaptativo, es decir, un aprendizaje que me pueda, y lo hemos hablado mucho en la Ariandina, adaptativo y además aumentado. ¿En qué sentido? Un estudiante dialoga con una inteligencia artificial. La inteligencia artificial se detecta en qué se equivoca un estudiante y le va mandando más contenidos de eso en que se está equivocando y le refuerza. Una cosa que el profesor no puede hacer en el aula. Eh, También en los temas de evaluación inteligente, es decir, el profesor usándolo específicamente para detectar en qué se equivoca el estudiante y también en campos muy distintos al aprendizaje, como por ejemplo la predicción de la deserción. En una universidad, la inteligencia artificial puede coger datos como el ingreso del carnet al campus, el ingreso del carnet o el ingreso a la investigación, algunos datos, digamos, socioeconómicos de el estudiante y puede predecir que ese estudiante está en riesgo de deserción. Sé, por ejemplo, que Argentina lo hace y es muy bueno detectando la deserción, entonces inmediatamente llaman al estudiante. Entonces, quería contextualizar esto para contextualizar a la audiencia de todos los campos en los que la inteligencia artificial puede estar impactando y estos son simplemente unos pequeños ejemplos. Con base en eso, José, quiero preguntarte pues la misma pregunta. ¿Cómo es tu perspectiva de cómo crees que la inteligencia artificial está afectando esos entornos educativos? Sí, muchísimas gracias, Santiago. Quiero agradecer tanto a Ariandina como a Eric y los otros panelistas por su presencia el día de hoy. Nosotros, mira, desde mi perspectiva, yo lo veo desde una forma, un marco macro y un marco micro. El marco macro es toda la parte que no se ve en el aula, que es la parte de la dirigencia, el liderazgo de la universidad, que lo ha tomado como una sorpresa. Muchísima confusión, sobre todo al momento de implementar los reglamentos. Digamos, se tuvo que hacer muchísima educación a estos niveles para hacerle entender de que no es algo nuevo lo de la inteligencia artificial, que llevamos décadas utilizándola. El aprendizaje adaptativo, muchas universidades ya usan Alex, tenemos plataformas como Udacity, sobre todo en la parte de ciencia en computadoras, en la parte de matemática, en la parte de química, donde actualmente son utilizadas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. En las mismas universidades, una de las aplicaciones para detectar plagio más utilizada alrededor del mundo es el mismo Turnitin, que es basado en inteligencia artificial. Esa es la parte, pero en la parte que se le va explicando, mira, sí, la parte positiva es que estamos ahora escuchando la necesidad de estar integrando la inteligencia artificial en los currículos, que es lo que venimos peleando desde hace décadas de integrar a todo lo que viene siendo las tecnologías digitales dentro de los currículos. Esto es un paso más de lo que ya venimos hablando, digamos, es un ejemplo más de por qué todo lo que tiene que ver con tecnología tiene que ser integrado no solamente en las facultades de ingeniería o de computación o de derecho, sino en todas las demás. Eso es por un lado. Y también en la parte de reglamento es cómo yo te puedo detectar o acusar de plagio si me usas una aplicación generativa, porque como está escrito, no siempre no está considerado. Entonces, lo que se está haciendo es algunas mejores prácticas de cómo utilizar las aplicaciones generativas. No se está prohibiendo porque tiene que haber un acercamiento que se pueda amordar a las reglas de cada universidad. En algunas están más avanzadas, otras están más demoradas esto. Eso es lo que está pasando en la parte macro. En la parte ya micro, en términos de lo que viene siendo el aula, pues te puedo hablar de mi experiencia. Yo le digo a los estudiantes, ustedes pueden utilizar ChatGPT. Dime que lo estás utilizando. ¿Por qué? Y les doy un ejemplo. Le doy ErdyBot, le doy Gemini, le doy ChatGPT, le doy BAR y le hago unas 4 o 5 preguntas. A las 4 aplicaciones me les vas a preguntar acerca de cuál fueron las causas de las protestas en Hong Kong. Explícame en qué país se inventaron los molinos de viento. Pregúntale quién va a ganar el Mundial de 2024 y las causas de la guerra de Ucrania.
cada uno de estos aplicaciones le van a dar respuestas completamente distintas. Y ahí es que se le explica a los estudiantes, ustedes tienen suerte porque están en Nueva York. Ustedes tienen suerte porque están con una visión del mundo occidental donde le pueden preguntar a estas aplicaciones generativas muchísimas cosas y tienen el insumo necesario para responderle. Ahora, cuando yo le empiezo a preguntar cosas de ese sur global, donde los insumos no están en esas aplicaciones y no me pueden dar datos específicos de Colombia, no me pueden dar datos específicos de Botswana, se colocan filtros políticos, es decir, dependiendo a quién les pregunte de Ucrania o a quién les pregunte de Hong Kong, y ahí les creas una sensación de alerta. Mira, no es todopoderoso este ChatGPT, no es todopoderoso esta aplicación generativa y tiene ciertos límites. Sí te puede ayudar, sí te puede hacer una guía si vas a hacer una investigación final para decirte qué temas podrían ser más interesantes al momento de escribir. Pero en la parte del análisis, en la parte de integrar todo al medio ambiente que te está rodeando, no son tan eficientes. Y eso es algo que yo les hago el primer día de clase, se los recalco para que no me vayan con la aventura de estar utilizándome ChatGPT, porque como dijo Marta Castellano, yo tuve la experiencia el año pasado que repentinamente un estudiante me presentaba un ensayo con un estilo de escritura totalmente distinto. Yo he utilizado ChatGPT y más o menos tiene una forma de responder siempre. Es muy fácil detectarlo cuando lo estás leyendo. Entonces, vamos a crearles este tipo de condiciones donde no siempre van a estar respondiéndome preguntas en las que van a tener la certeza que van a tener la respuesta correcta del ChatGPT y siempre hacerle preguntas de análisis para que utilizando ChatGPT puedan complementar con las otras lecturas. Es lo que se están. Y diciéndole, lo tienes, es una herramienta más, es un libro más que tienes ahí para tu beneficio, pero no confíes 100% en él, porque si no, no vas a aprobar la materia. Eso es lo que más o menos le he dicho, le he mostrado en la misma clase. Mira, vamos a hacer un día, vamos a hacer una presentación de inteligencia artificial. Todo el PowerPoint fue creado por inteligencia artificial y todo el contenido. Mira, aquí es útil, pero al mismo tiempo le hago otra presentación, también creada por inteligencia artificial. Mira todos los errores que tenemos. ¿Por qué? Porque el insumo que tiene esa aplicación no son los necesarios. ¿Por qué? Porque tenemos ese bias, tenemos ese prejuicio donde todo lo que se está entregando es correspondiente a ciertos lugares, ciertos territorios donde hay una tradición más antigua de recopilación de datos de los que podemos tener en América Latina, los que podemos tener en África u otras partes del mundo. José, muchas gracias. Me quedo con dos comentarios tuyos. El primero, la importancia de pedir al estudiante que reconozca que lo usó, es decir, que no sea un mecanismo de engaño y de una vez que, porque eso media la relación, que no sea una forma de engañar al profesor a ver si el profesor o la profesora se dan cuenta, sino al contrario, que manifieste que lo usó, pero que entonces es una fuente adicional como otros libros, como otras cosas. De hecho, uno incluso puede meter un texto de un paper de investigación y pedir que lo resuma y que le saque citas, digamos. Pero entonces es una fuente adicional, no debe ser el ejercicio completo. Y lo segundo es reservar el análisis para lo humano. Y lograr buscar de pronto preguntas y buscar información resumida, organizada, pero dejar el análisis para lo humano. Y lo segundo, y dejo también como en las demás, en las anteriores, una pregunta de preocupación, y es ese tema de la inteligencia artificial, cómo está filtrando. Es decir, los algoritmos filtran. Y siempre se ha hablado del tema de la transparencia del algoritmo. No importa que exista un algoritmo, pero que me diga qué criterios está usando para filtrar la información. Es decir, aquí no incluimos tal ideología. Y eso es muy importante en el tema de educación, porque si no vamos a empezar a estandarizarnos, digamos. Esos modelos totalitaristas van a poder, digamos,
imperar si dejamos que nos filtren la información. Pero ahora, no seamos ingenuos, nos han venido filtrando la información desde hace mucho tiempo. Los buscadores filtran la información, miren lo diferente que les sale a cada uno en su país, eh, digamos, cuando pregunta algo. Y una cosa súper importante, no sé si ustedes sepan, pero alrededor del 90% de las personas en el mundo no pasa de la primera página de búsqueda de Google. Uno busca algo en Google y solo uno se somete a los primeros hallazgos, pero no pasa a la segunda página. Y muchas veces en la segunda página es donde está el conocimiento un poco más profundo, Google Scholar, por ejemplo, y en la primera están los contenidos pagos y en fin. Entonces, pues un desafío muy importante de pensamiento crítico, de aprender a dialogar con la herramienta. Me gusta un poco el enfoque de José en el sentido de que pues llegó para quedarse, no lo vamos a prohibir. Lo que vamos a hacer es entenderla y ver cómo vamos a dialogar con ese nuevo compañero de clase, que es la inteligencia artificial. Bueno, pasamos entonces ahora en este momento a la segunda parte del panel, que es las preguntas personalizadas. Yo quiero hacerle, y además, un reconocimiento a Marta Castellanos. Ella siempre ha hablado del tema de humanismo digital, y de hecho organiza un foro que se llama Humanismo Digital. Yo concuerdo con ella en eso, y es que la tecnología es acerca de seres humanos. Y he oído que ella lo dice hace mucho tiempo. La tecnología es acerca de seres humanos, es ver lo que el ser humano puede hacer, ponerlo en el centro, cómo lo potenciamos, la humanidad. Incluso a veces en inteligencia artificial, cómo le liberamos de esas cosas que puede hacer una máquina para que el humanismo resurja y esas personas que están a veces condenadas a la repetición, pues se liberen a través de la inteligencia artificial. Pero yo quiero preguntarte, Marta, en general, ¿dónde está lo humano? ¿Dónde queda lo humano en el mundo de la inteligencia artificial? Sí, yo puedo decir, ¿será que un algoritmo, pues, decir, una inteligencia artificial puede reemplazar a un profesor? Sí, en todo, en parte, puede ayudarle a evaluar mejor. Entonces, ¿dónde queda lo humano tanto en el estudiante como en el profesor? Y también, ¿cómo preparar al estudiante y al profesor, pues al docente, al profesor, profesora, para este nuevo mundo de la inteligencia artificial? Entonces son dos preguntas. La primera es, ¿dónde queda lo humano? ¿Cuál es el nuevo rol de lo humano en este mundo de la inteligencia artificial? Y lo segundo, ¿cómo preparar tanto a docentes como a estudiantes a navegar en este mundo de la inteligencia artificial? Eh, Creo, Santiago, que es una pregunta muy valiosa y me encanta la perspectiva que planteas de esos nuevos desafíos que estamos teniendo. Sin duda, Santiago, estamos observando que la inteligencia artificial sí que nos está resolviendo muchas problemáticas. La inteligencia artificial, como todas las herramientas para la humanidad, se encargan de hacer que los humanos tengamos una vida más sencilla. Eh, el problema es cuando nos está reemplazando en ciertas situaciones y cada vez que tú estás interactuando más con este tipo de modelos de inteligencia artificial, te empiezas a dar cuenta que tienen inclusive unos tintes de empatía que no encontramos en las primeras versiones del 2022 y a principios del 2023. Entonces, tú les haces preguntas a estos modelos y te están respondiendo inclusive felicitándote o diciéndote no te preocupes, dada la pregunta que tú estás haciendo. Y eso preocupa bastante porque empezamos a podernos confundir frente con quién estamos hablando y el relacionamiento que estamos teniendo con estos modelos. Entonces, definitivamente tenemos que volver a la esencia de saber, Santiago, que hay labores, sin duda, segmentos de actividades que la inteligencia artificial ya está reemplazando, pero es el humano el que está a cargo. Como le decía ahorita José, lo mencionaba Eric, es el humano el que tiene una cantidad de información que nos va a entregar la inteligencia artificial y ya la está entregando y somos nosotros los que le damos sentido y pertinencia de acuerdo al entorno. Entonces somos los que hacemos la curaduría, somos los que podemos identificar en esa inteligencia artificial datos que no conocíamos, pero los podemos poner en contexto, somos nosotros los que enriquecemos el valor de la información que se nos entrega, siempre retornando a algo que es fundamental, Santiago, y es cómo nosotros debemos, a partir de estas herramientas, dejar de lado y dejarle a estas herramientas lo que es dispendioso para nosotros hacer, lo que es repetitivo, pero a veces no está generando valor, para que nosotros como humanos nos vayamos a esos segmentos en los que tenemos que estar, en los que nadie nos va a resolver los problemas.
Por ejemplo, hoy por hoy la inteligencia artificial está resolviendo muchísimas incógnitas en el mundo, pero el hambre, la violación a los derechos humanos, no la está resolviendo ni la va a resolver. Eso nos corresponde a nosotros como humanos. Entonces, ahí voy un poco también a responder la segunda pregunta. Entonces, para concluir en la primera, tenemos que devolvernos a lo que es humano y es la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento en contexto, la posibilidad de resolver los problemas complejos del entorno. Y eso suena muy interesante, pero nos carga, por supuesto, al sistema educativo de, bueno, si eso es lo que necesitamos, ¿cómo lo vamos a formar? Y ahí tenemos que retornar a el desarrollo de competencias que debemos generar en nuestros estudiantes. Y ese desarrollo de competencias tiene que darse por la interacción del estudiante con la inteligencia artificial, pero mucho más hacia cómo sacamos ideas valiosas, cómo hacemos que el estudiante debata, cómo hacemos que el estudiante enriquezca su aprendizaje cuando hoy por hoy está lleno de datos por todo lado. Y tú hacías una pregunta inicialmente, ¿el docente se reemplaza? No, al revés, hoy por hoy el docente es mucho más necesario porque estamos viendo iniciativas muy interesantes que está liderando Khan Academy con Camigo, que está utilizando inteligencia artificial para tener unos tutores de aprendizaje en distintas asignaturas. Y nos damos cuenta cómo Camigo se está volviendo maravilloso porque si tengo una pregunta de matemáticas sencilla, me lo está resolviendo. Si tengo un problema complejo en matemáticas, también. Entonces decimos, ¿y el docente cómo juega ahí el papel? Bueno, pues el docente tiene que llegar a darle contexto, a mostrar cómo ese tipo de operaciones le dan un sentido al aprendizaje del estudiante. Entonces el docente no lo podemos eliminar, el docente todos los días cobra más relevancia, pero entonces tenemos que pensarnos cómo educamos diferente. Y aquí quiero hablarte de un tema que me llama mucho la atención, Santiago, y es que estamos llenos de preocupaciones de si vamos a identificar si el estudiante hizo plagio o no, o si el estudiante copió o no de la inteligencia artificial. Y yo invito a que en la educación superior pasemos a otra discusión. Mira, unos investigadores de Microsoft Research escribieron un artículo hace un mes en The Economist, hablando cómo cada vez es más difícil detectar noticias falsas en los videos. ¿Qué están diciendo ellos? Si todavía como humanidad nos queda muchas dificultades de encontrar similitudes frente a lo que puede hacer la inteligencia artificial en textos, en imágenes, estamos en pañales. Nos falta muchísima tecnología para identificar esto. Así es que ya la evolución está mucho más rápido. Entonces, no debemos nosotros como docentes quedarnos en plagiaste o no plagiaste, el video es original o no es original. Tenemos que irnos a la esencia, formar desde la ética, desde cómo cambiamos primero ese sentido de que el estudiante tiene que empoderarse de su aprendizaje y no es lo que ChatGPT diga, sino cuál es el análisis que yo puedo entregar. Cómo llevamos al estudiante a no a que haga ensayos en casa para que termine haciendo la tarea de ChatGPT, sino más bien generamos un debate en el aula de clases. ¿Qué significa X libro, Ética para Amador, con tu proyecto de vida frente a lo que está pasando con la violación de los derechos humanos en distintas regiones de Colombia? ¿Qué significa lo que está ocurriendo en Ucrania versus un CIME con lo que está pasando en otras zonas en América Latina? Esos son elementos que debemos llevar al estudiante a un debate en el aula de clases. Entonces, Santiago, sin duda, tenemos que retornar a lo esencial. ¿Cómo vamos a fomentar un pensamiento crítico si las respuestas me las está dando ChatGPT? ¿Cómo voy a educar en ética si me parece normal copiar y pegar? ¿Cómo voy a tener creatividad si todas las ideas se las estoy pidiendo a ChatGPT? Entonces tenemos sin duda que cambiar inclusive el sistema de evaluación y tenemos que formar lo que tú mencionabas más temprano, esos humanistas digitales que utilicen la tecnología como un medio para potenciar a la humanidad, pero esa humanidad potenciada se logra en la medida que conoce las debilidades de la inteligencia artificial y las potencialidades y no se queda generando un símil entre humano-máquina, sino más bien el liderazgo del humano a través del uso de la tecnología. Muchas gracias, Marta. Ahí le quiero recomendar también a los asistentes que consulten esa corriente que se llama AI for Good, inteligencia artificial para el bien, donde se debaten mucho este tipo de temas. Me quedo de Marta, pues el tema del retorno a lo esencial, el retorno a lo humano y cómo logramos que al contrario,
la inteligencia artificial lo que haga es liberar potencial humano, no suplantar ni corregir el potencial humano. Y lo otro es cómo las universidades, como iniciaron en su esencia, promueven el debate, el pensamiento crítico, la creatividad y la relación con el entorno. Yo creo que hoy la inteligencia artificial, por ejemplo, si bien habla de problemas mundiales, no necesariamente habla de los problemas de la cuadra de uno, por ejemplo, del entorno más próximo, del hambre, de la desigualdad, como decía Marta, y tal vez debemos potenciar la inteligencia artificial para eso perdón, potenciar la inteligencia humana para ese tipo de cosas puntuales. Bueno, quiero preguntarle ahora a José, eh, porque creo que, digamos, a veces quedamos atrapados en los clichés de la inteligencia artificial, es decir, en lo que hablan los medios de la inteligencia artificial de lo que está pasando, tanto bueno como malo. Pero, ¿qué no se ha dicho? Es decir, ¿qué cosas no se están discutiendo que se deberían discutir que son de fondo sobre el tema de la inteligencia artificial? A mí me preocupa, José, por ejemplo, dice el tema de la brecha de calidad educativa que puede traer la inteligencia artificial. Y la veo en dos sentidos, y me gustaría que lo resolvieras, no sé cómo lo ves tú. Porque, es decir, ¿queda mejor educado al que lo educa la máquina o el docente personalizado? Es decir, ¿cuál queda mejor educado, por un lado? O por, y digo en dos sentidos, digamos. A veces el profesor puede transmitir cosas o la universidad puede transmitir relacionamiento, contactos que la inteligencia artificial no genera. O a veces la inteligencia artificial, eh, como decías tú en este momento, puede a veces omitir información, resumir de mala manera y entonces le entrega a algunos estudiantes el resumen y a algunos estudiantes el documento completo. Entonces, quiero que me cuentes un poco qué no se ha discutido la inteligencia artificial, que no se ha tenido en cuenta, que tenemos que empezar a tener en cuenta en los países. Sí, gracias, Santiago. Primero, lo que tenemos que tener en cuenta es que las universidades no son maquiladoras. Cada estudiante no estamos sacando los mismos productos. O sea, cada estudiante es distinto y cada estudiante está estudiando carreras distintas. Entonces, la implementación y el impacto que tiene la inteligencia artificial va a depender muchísimo de los cursos que estás estudiando. No es lo mismo las implementaciones y los recursos que tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, para matemáticas donde uno más uno viene siendo dos y te pueden estar adaptando el algoritmo para ir preparándote y corregir esas falencias que puedas tener a utilizar la inteligencia artificial para un curso de filosofía o un curso sobre historia. Eso es lo primero. Tenemos que entender que todos los estudiantes son distintos. Ergo, la necesidad de que los docentes estén preparados dependiendo el área de especialización que tiene. Y acá es lo mismo que venimos diciendo desde la época de Negroponte regalando computadores o regalando tablets, etcétera. Es como vamos a entrenar a esos docentes. Si los docentes no tienen la capacitación necesaria para entender cuáles son los alcances y limitaciones que tiene la inteligencia artificial, y estos alcances y limitaciones van a depender de cuál es la universidad donde se está trabajando o donde esté la escuela donde está trabajando, porque también estamos hablando de una cuestión de recursos. Y es dentro de la universidad, de este mundo, esta burbuja, lo que es la universidad, es cuáles recursos tiene su universidad, y en el entorno de la universidad tenemos que volver al pasado y empezar a hablar de cosas más mundanas. Es cuál es la infraestructura que tengo que me soporta. Tengo la conectividad suficiente que me va a permitir utilizar los sistemas de inteligencia artificial más innovadores o más recientes. Tengo la energía, porque la inteligencia artificial incrementa exponencialmente el uso de energía. Tengo el cableado de energía suficiente, tengo eh, eh, ese sistema confiable que me puede mantener dando el servicio, y dentro de la universidad tengo los recursos para pagar estas condiciones. Aparte de eso, nuevamente, el tema de la ubicación de la universidad. Si tengo una carrera de ciencias, tengo una carrera de matemáticas, pues bueno,
las leyes de la física son idénticas en Colombia, que en China, que en Estados Unidos. Entonces, los insumos que vas a tener en la inteligencia artificial son muy parecidos y los resultados que vas a tener para los estudiantes son muy parecidos. Pero cuando ya entramos en temas de humanidades y de ciencias sociales, aquí el problema es, tengo los insumos necesarios para eh, alimentar esos sistemas de inteligencia artificial para que me sirvan mis estudiantes de ciencias sociales, de mis estudiantes de humanidades, para que se puedan beneficiar, porque tenemos problemas en recopilación de datos y a nivel nacional, a nivel agregado. No nos preocupemos de a nivel provincial, estatal, departamental, etcétera, mucho menos a nivel de ciudad. No tenemos esos datos que nos puedan ofrecer a un estudiante en Colombia las mismas facilidades cuando está haciendo una investigación de ciencias sociales que un estudiante que esté en Londres o que esté en Bruselas o Los Ángeles. No va a ser el mismo output, los mismos resultados. ¿Por qué? Porque no están esos datos, no están esos contenidos, ese alimento, esa base de inteligencia artificial no está. Entonces, ¿qué hace esto? Hay una necesidad que entiendan también los gobiernos de que para beneficiar a la universidad, que es quienes están generando esos especialistas que al final van a trabajar en pos del desarrollo del país, hay que ayudarlos a ellos y empezar a buscar esos condimentos para alimentar lo que viene siendo esa inteligencia artificial. Luego también hay que ver esa inteligencia artificial, dónde la va a estar utilizando el estudiante. La tiene que utilizar siempre en la universidad o él lo estudia y cuando se va a su casa no tiene los recursos para acceder a ella. No nos olvidemos, estamos en 2024. Colombia tuvo dos procesos para impulsar la cuarta generación, 2013-2019, y aún una cuarta parte de los habitantes de Colombia no tienen un celular que se te está conectando a una red de cuarta generación. También tenemos una pobreza energética en Colombia eh, estimada en 9,6 millones de personas. Entonces, hay ciertos elementos que superan el avance tecnológico. Entonces, hay que empezar a hablar en una forma más holística, digamos. Si queremos que se beneficie la universidad y queremos que se beneficien los estudiantes, hay que empezar a atacar esas áreas que desde décadas se viene trabajando en Colombia, de donde fuiste parte tú, fue parte Marta, en términos de esa conectividad en las zonas rurales, mejorarle los servicios, la accesibilidad sobre todo, para que estas personas se puedan beneficiar, digamos. Y no es algo limitado a la universidad. Si queremos que la inteligencia artificial se vayan beneficiando, tenemos que buscar esos docentes que están, no sé, en la Gabarra, que están en otras zonas rojas del país y empiecen a beneficiarse, porque no son solamente los estudiantes universitarios quienes se están metiendo en ChatGPT. Tienes muchos estudiantes de distintos niveles que también están utilizándola o para hacer sus tareas. Muchos de ellos antes se van a la casa, le llegan las preguntas de historia, no tocan el libro, se meten a Google, ponen la pregunta y le escriben textualmente lo que le está dando. Entonces, todo esto hay que empezar a cultivarlo desde mucho antes, pero para poder cultivarlo desde mucho antes tenemos que entender que hay una diferencia de recursos y de posibilidades para quienes están viviendo en esas zonas rurales, esas zonas remotas, esa Colombia profunda, y lo mismo en el resto de América Latina, a quien vive, digamos, en la zona norte de Bogotá. O sea, hay una clara diferencia en este tipo de contexto y y hay que hacer esa segmentación en términos de cuando estamos hablando de cómo me puede ayudar la inteligencia artificial. Hay ciertas carreras que están muchísimas más avanzadas en su adopción, que es muchísimo más fácil explicar los beneficios que en otras. ¿Cómo tú le vas a decir a un maestro emérito en filosofía? Oye, la inteligencia artificial es algo que podría beneficiarte en tu clase. Él te va a decir, ¿cómo? Enséñame y cómo vas a estar rompiendo esas brechas culturales, porque también la cultura y la forma de aprender
que tienen las personas cambia muchísimo. La forma en que yo aprendí, no es la misma forma en que mi hija de 10 años está aprendiendo ahora. De acuerdo. José, ahorita te voy a preguntar, quiero darle la palabra un segundo a Marta Castellanos, ella tiene que salir ahorita a otro panel, entonces te quiero dar la palabra a Marta para despedirte y no nos vamos a quedar un segundo para la respuesta de Eric y un par de preguntas del público. Entonces, Marta. Bueno, comparto completamente con José esa visión, cómo tenemos que hacer ajustes fundamentales, pero sobre todo llevar a la relevancia de la construcción desde el conocimiento y aprovechar la inteligencia artificial, no verla como un ejercicio o algo que nos va a destruir, sino como una herramienta que nos puede potenciar, pero para eso tenemos que conocerla y tenemos que de alguna manera explorarla, indagar de qué se trata, cómo le podemos sacar mejor provecho. Y ya tenemos ejemplos muy valiosos, inclusive aquí, Santiago, en el área andina, de docentes que están llamando la atención de los estudiantes con prácticas e innovaciones muy valiosas desde el uso de la inteligencia artificial, con videos, con trivias interesantes, con aproximaciones y narrativas que están cautivando el interés de los estudiantes. Entonces, estoy de acuerdo con que tenemos que empoderarnos del uso de estas herramientas. Les pido un permiso, gracias Santiago, Eric y José, debo retirarme que tengo precisamente una reunión en Finlandia desde Colombia. Entonces, aquí sigo escuchando más adelante el desempeño y desenvolvimiento de este panel. Muchísimas gracias. Gracias a Muchas gracias, todos. muchas gracias, Marta. No, yo quería rescatar rápido de José un par de cosas. Lo primero es la conciencia sobre la infraestructura. A veces nos pasa como cuando abrimos el agua que creemos que el agua viene de la llave y nos damos cuenta que el agua pues viene de los ríos que vienen además de los páramos, en fin. Y es ser consciente de la infraestructura de la inteligencia artificial y las desigualdades que puede generar esta infraestructura entre países, entre ciudades y entre barrios. Y obviamente, pues hay que pararle mucha atención porque quien sea mejor atendido por la tecnología y la tecnología, digamos, logre solucionar problemas, pues se los va a solucionar más a quien tiene más y menos a quien tiene menos. Es el famoso efecto Mateo, el Matthew Effect, que aplica mucho en tecnología. La tecnología le da más a quien tiene más y menos a quien tiene menos. No es su culpa, es simplemente, digamos, los que tienen brechas, pues no van a recibir lo mismo. Y eso es una cosa que hay que pararle bolas porque después esas desigualdades van a estar increíblemente más exacerbadas. Es decir, si hoy ya hay una brecha muy grande por la sola existencia digamos, de distintos docentes entre la educación rural y la educación en las grandes ciudades, pues ahora imagínenselo cuando en las grandes ciudades tengan acceso a las infraestructuras de la inteligencia artificial y en el sector rural que no tienen energía no tengan acceso a todo eso que va a venir también con la inteligencia artificial. Lo otro también, otra brecha muy importante que se genera es en el prompt, es decir, a la inteligencia artificial hay que preguntarle y preguntarle a la inteligencia artificial no es fácil. De hecho, hay cursos de cómo preguntarle a la inteligencia artificial. Y entonces, un hogar con baja educación superior, es decir, cuando no hay educación superior en un hogar, por ejemplo, cuando la sintaxis por una mala primaria no es buena, cuando los intereses no son tan complejos, pues la inteligencia artificial me va a responder básicamente lo que yo le pregunte. Y si no logro, digamos, reducir esas desigualdades en la forma de preguntar, pues también la inteligencia artificial, estamos hablando de dos tipos de inteligencia artificial. A algunos le vamos a dar infopobreza y a algunos le vamos a dar inforiqueza. Bueno, para ya terminar nuestro panel, quiero preguntarle ahora a Eric una pregunta muy puntual. Y, y, son, y son los desafíos del día a día. ¿Cuáles son los desafíos que trae la inteligencia artificial en el aula? Bien, muchas gracias, Santiago. De verdad, muy interesantes las opiniones de Marta y de José, y en gran parte de lo que se ha mencionado involucra justamente poder abordar esta pregunta de los desafíos. Y yo quisiera responder con otra pregunta para que todos los participantes puedan reflexionar sobre el rol que tienen los líderes académicos, ¿no? ¿Qué están haciendo? Estamos analizando, discutiendo, reflexionando, pero ¿qué están haciendo los líderes de la educación, tanto superior universitaria, educación básica? Y yo recojo en primer lugar, primero tiene que ver el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, que lo abordó también José, y tiene que ver cómo nos estamos implementando a nivel
hardware, de software y de la conectividad, porque es cierto, existen muchas brechas en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Y allí también abordamos un tema, si la implementación, la ejecución nos lleva a pensar que no es equitativo, ¿no? Y que el acceso no es igual. Por lo tanto, existen limitaciones. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo los gobiernos regionales? ¿Qué están haciendo las instituciones? ¿Qué están haciendo las instituciones universitarias, educación superior, educación básica? Entonces, eso es algo que nosotros también tenemos que abordar y que también formaría parte de una política pública para poder llegar con la misma equidad y el mismo acceso. Otro aspecto importante es la capacitación. Hoy por hoy exige que las instituciones de educación superior, y diría yo desde el más alto nivel, nivel de gobierno, pueda invertir o tener una partida importante dentro de su presupuesto para que puedan capacitar a los docentes. eh, y de manera seria poder abordar capacitaciones ya a nivel universitario. Si las universidades forma parte de su plan de capacitación, si tienen una partida importante para poder lograr fortalecer competencias digitales dentro de los maestros para que ellos puedan a su vez enseñar haciendo uso de la inteligencia artificial. Solamente quiero compartir muy breve qué es lo que está haciendo la Universidad Señor de Zipán acá en Perú. Nosotros realizamos capacitaciones y tenemos una partida dentro de nuestro plan de sostenibilidad económico-financiera, el 0.3% de los ingresos de la universidad como universidad privada, la cual represento, lo asignamos a capacitación. Y estamos hablando de una partida importante destinada a poder eh, ejecutar lo que se planifica en la capacitación docente. Nosotros en el mes de marzo, y justo hacía referencia al inicio, realizamos la primera cumbre iberoamericana de educación superior denominada Tecnologías de Última Generación para la Transformación de la Educación. Y hemos invitado a reconocidas autoridades del mundo de la Universidad Complutense. Estuvo el decano de la Facultad de Educación abordando el tema sobre el uso ético de la tecnología educativa. Estuvo la doctora Marta Castellanos a través de un holograma humano desde Colombia, la teletransportamos, por decirlo de alguna forma, en nuestro auditorio para que puedan evidenciar cuáles son las tecnologías de última generación que se vienen dando actualmente. Asimismo, estuvo también el director de la Escuela de Negocios y Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires, también hablando sobre innovación educativa. Un ex ministro de Educación también de Perú, el doctor Juan Calvillo León, también estuvo con nosotros hablando sobre la inteligencia artificial y su aplicación en el aula. Estuvo también la doctora Gisela Loya del Tecnológico de Monterrey, también hablando sobre la inteligencia artificial y cómo es que podemos sacar el máximo provecho para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, quiero decir que desde la academia, las universidades, nosotros tenemos que ya entrar en acción. Tenemos que capacitar de una manera muy consciente a todos nuestros docentes, de tal manera de que esas capacitaciones puedan ellos aplicar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también hacemos, por ejemplo, concursos, ¿no? Hacemos concursos de innovación docente, los premiamos, reconocemos, resaltamos, hemos hecho un observatorio académico que tratamos de rescatar todas las opiniones de los docentes referente a estos temas, ¿no? De actualidad y sobre todo lo que es la inteligencia artificial. Otro aspecto importante tiene que ver, pues, y uno de los desafíos que forma parte es la ética y la privacidad de lo que había mencionado ya en un inicio, ¿no? Que medidas estamos nosotros estableciendo y más allá de las medidas correctivas, cómo estamos educando para poder controlar, ¿no? El plagio, para poder controlar la deshonestidad académica, de tal manera de que esto, de eso desaparezca, ¿no? Hoy por hoy nosotros tenemos un modelo educativo basado en competencias y que más allá de lo que pueda presentarnos y nos puedan sorprender los estudiantes con buenos proyectos, buenos ensayos, lo que nosotros buscamos es que este estudiante lo exponga, por ejemplo, ¿no? Lo exponga, lo ejecute, lo materialice, de tal manera de que todo lo que ha aprendido lo ejecute en un producto terminado, un producto final. Y con eso nosotros podemos garantizar que ese estudiante
está aprendiendo. Y no solamente nos ha llenado, nos ha sorprendido de material de texto en el cual pues, puede tener un 20, pero necesitamos verlo si en realidad esto que ha desarrollado lo ejecuta y en realidad pues, ha logrado la competencia. Muchas gracias, Bueno, Santiago. muchas gracias, Eric. Voy a dar el paso a la última pregunta, que es del público, con eso terminamos nuestro panel para respetar el tiempo. Y voy a leer una pregunta de Álvaro Montes, a quien también aprovecho para saludar. Ha sido una persona que ha ejercido un liderazgo muy importante en la discusión de la inteligencia artificial en Colombia, que con el grupo Prisa han desarrollado una serie de foros para poner este tema en discusión, muy importante. Y yo creo que esta pregunta es para José. Es una pregunta no necesariamente fácil de responder, pero creo que con una pregunta tuya previa puedes de pronto dar una puntada. Y es, la inteligencia artificial necesita muchos datos, masas de datos, porque a la larga la inteligencia artificial se termina nutriendo de cosas, digamos, de datos que existen. Incluso la generativa también necesita esos datos de referencia. Ese es el cuello de botella de implementar la inteligencia artificial en la educación. ¿Cómo están solucionando las universidades ese problema? ¿Cómo has visto tú, José, que están solucionando las universidades ese problema de contar con esas masas de datos, como lo llama Álvaro en esta pregunta? Y también quiero saludar al maestro Álvaro Montes. Ya en un par de semanas estaremos hablando personalmente. Eh, Esta pregunta tiene distintos segmentos para responder y el primero es el de recursos. No todas las universidades están trabajando de la misma forma porque no todas las universidades tienen el mismo presupuesto, no tienen la misma infraestructura, no tienen las mismas facilidades, etcétera. Ergo, la gran mayoría de las universidades lo que están utilizando de inteligencia artificial son los mismos servicios que le están brindando las grandes corporaciones que han invertido y han lanzado sus servicios de inteligencia artificial, ya sean aquellos generales o los que son más especializados para ciertas áreas específicas. Luego tienes otras universidades que tienen mayor presupuesto, digamos, MIT. En el MIT Labs tú tienes unos plataformas de inteligencia artificial que son creadas ahí en esa misma división y son alimentadas por datos que muchas veces la propia universidad está recopilando, digamos. Por eso es que estamos hablando de que hay un avance totalmente asimétrico y obviamente los recursos que puede tener un Caltech, un MIT, un Imperial College, un Oxford, no son los mismos que va a tener la UNEAM, la Universidad de Buenos Aires o la Universidad Nacional en Colombia. Tanto en términos de, estamos hablando de presupuestos de miles de millones de dólares que están recibiendo anualmente. Entonces, hay una gran diferencia en este tema de las bases de datos. Luego el otro segmento es lo que mencionó Eric brevemente en su primera intervención, que es todo lo que viene siendo los derechos de autor, los derechos de propiedad. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo actualmente relacionados a lo que viene siendo la inteligencia artificial generativa es la utilización de datos sin autorización de quienes los generó. Digamos, tenemos entidades como el New York Times demandando a distintas empresas porque dicen, utilizaste toda mi base periodística digitalizada para alimentar tu plataforma de inteligencia artificial y a mí no me diste un solo centavo. Entonces, y según lo hace el New York Times, lo han hecho muchísimas otras entidades alrededor del mundo que son proveedores de contenidos. Entonces, también hay que ver cuál es el resultado de esta tormenta, que no es algo totalmente nuevo, porque ya vimos lo que sucedió en Bélgica, en Australia, en Francia, en términos de la discusión de contenidos con periódicos de plataformas de buscadores o de páginas de, de social media. Esa es la segunda parte. Y luego también hay que ver cuáles son las facultades, porque dentro de cada universidad hay facultades que tienen mejor presupuesto que otras, están más avanzadas que otras en términos de hacer toda esta implementación. Y dependiendo también muchas veces de cuál es la plataforma de inteligencia artificial, hay algunas más abiertas que otras donde tú como universidad estás dándole datos.
y obviamente es todo parte de ese machine learning. Cada vez que estás haciendo una búsqueda, cada vez que estás brindando información, cada vez que le estás diciendo, oye, lo que me estás dando no es cierto, o el estudiante copia y pega en la inteligencia artificial, ese mismo machine learning le está dando esa retroalimentación. Y no es tan solo, es lo mismo, el mismo concepto de los Tesla. Los Tesla van por las carreteras recibiendo totalmente toda esa información para mandarlo a la fábrica y que el sistema de inteligencia artificial empiece a identificar las mejores formas de cómo mejorar el producto. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Hay algunas que son más pasivas, donde solamente el uso las va alimentando, y otras donde ya tú puedes descargar todo una cantidad de muchísima de datos, y tienes otra donde ya tú como entidad o en asociación con otras universidades puedes estar creándola para identificar, para resolver ciertos problemas puntuales. No hay una solución ni hay una forma única que sea la correcta. Todo lo que estamos viendo es, como siempre, es distintos acercamientos tratando de ofrecer soluciones a los distintos problemas que se han identificado por estas entidades. José, muchas gracias por la respuesta. Bueno, quiero terminar agradeciendo a las más de 65 personas que se conectaron y a las que aún siguen, a las 45 que aún siguen conectadas. También mandarle un saludo al profesor Arnovis Alemán, a Diego Puerta y a las personas de la comunidad de innovación educativa que se conectaron a este espacio, a las personas de Ariandina, también tenemos personas de Costa Rica, de Panamá, bueno, a todas las personas que se conectaron, muchas gracias. Pues obviamente en un panel de estos no se alcanza a abordar la complejidad del tema, pero por lo menos una puntada y avanzar un poco en el debate. Cada vez las preguntas en estos paneles son más sofisticadas porque creo, y también las respuestas porque cada vez estamos aprendiendo mucho más. Eh, pues me voy con unos desafíos y unas preguntas que quedaron en el aire muy importantes, sobre todo aquellas de cómo, eh, digamos, lograr que la inteligencia artificial siga siendo humana o al servicio del humano en la educación, y pararle muchas bolas a las brechas de infraestructura que van a generar, como decía, esas brechas y desigualdades entre países, entre universidades, entre ciudades. A los panelistas, muchas gracias. A José, a Eric, muchas gracias por su conocimiento. A la audiencia también, muchas gracias. Lorena, te entrego la palabra para el cierre. Gracias, Santiago, y gracias a nuestros panelistas, José, Eric y Marta, que ya nos tuvo que abandonar. Estimados y estimadas, gracias a ustedes, como siempre, por cumplir la cita con 5G Américas. Les quiero pedir el favor de siempre, si los que quieran y puedan, encender sus cámaras para tomar una fotico de registro de esta sesión.